Bueno, en primer lugar quería agradecerle a María Teresa Bruno por haber aceptado esta actividad hoy en la GEU, porque es una actividad innovadora, por lo menos es la primera vez que hacemos un taller de diseño y ella aceptó este desafío, así que quiero agradecerle especialmente. Y también quiero agradecer que hayan confiado en mí para presentar esta mesa. Gracias. Un escritor, personaje de una novela de Kawabata, queda atónito ante las diferencias de efectos entre las letras impresas y el manuscrito, y también entre las mismas letras impresas. Oki, que así se llama, lee una novela de 1000 años, la historia de Shenji, en los menudos tipos de las ediciones modernas. Pero un día lee un ejemplar impreso con métodos antiguos y su experiencia fue otra. Oki, en Lo bello y lo triste, entre muchas cosas, nos advierte sobre el acontecimiento de la lectura y cómo los soportes, su materialidad, los tipos, las formas, impactan en ella. Y es el lector precisamente el destinatario de todo nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros, editores, en los modos de leer? En esta mesa, María Teresa nos ayudará a pensar en ello y seguramente en muchas cosas más desde un lugar posible, la gestión del diseño en una editorial universitaria. Vamos a presentarla a María Teresa. ¡Ay, no! Gracias. María Teresa Bruno es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Participó como secretaria de redacción del equipo que desarrolló la revista de diseño tipográfica, dirigida por Rubén Fontana, que está aquí, así que también le agradecemos. Fue docente de tipografía y diseño editorial en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires. Y ya de regreso a Mendoza, llevó a cabo proyectos editoriales para los diarios Los Andes, Bolsa de Comercio, Bodegas de Argentina y Fondo Vitivinícola, entre otros. Actualmente es docente de tipografía 2 editorial y tipografía 3 expresiva en la carrera de diseño y diseñadora de Diunk, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. En el 2014, los jurados del primer premio latinoamericano de diseño editorial destacaron su labor en la categoría no ficción por el diseño del libro Cuadro 33. Bueno, cuando Patricia me invitó el año pasado a venir a las jornadas, estaba fascinada con un diseñador que se llama Wiggin, que en realidad lo conocí que es un genio de la tipografía, que creó una fórmula para crear tipografías que hoy todavía hoy, digamos, tiene muchísima vigencia. Y después descubrí que este señor, además, trabajaba como diseñador editorial. Y este señor hizo esta tapa en 1929. A ver, me voy a poner los lentes porque si no lo leo. 1929. Es la sobrecubierta de un libro. Yo no sé si hoy aceptarían esta sobrecubierta donde no se lee de qué libro es, ¿no? Es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Preciosa, inquietante. Él hizo las ilustraciones también. Siempre diseñaba los lomos de tal manera que el lector no tuviera que estar moviendo la cabeza, así, ni a la española ni a la inglesa, derechos, con letras hechas a mano. Y fíjense, ¿qué haríamos hoy? Replicaríamos el lomo de la sobrecubierta exactamente en la tapa dura. Y sin embargo, la diseñó diferente al lomo de la tapa dura. Hay poquitas páginas, conseguí pocas páginas, no lo conozco el libro, solo conozco las imágenes. En internet esta es la portada, la que abre el libro. Qué belleza, qué mezcla, digamos, y es como un plato con muchos ingredientes muy bien combinados, ¿no? Y ahí ya se empiezan a ver las ilustraciones que también hizo para ese libro. Y acá están las páginas interiores, con unos márgenes extensos, esos márgenes que ahora tenemos como márgenes mezquinos, ¿no? No podemos darnos estos lujos, con un ancho de columna perfecto, con los justificados bien hechos, con esa capitular bellísima, con esos comienzos de capítulos tan lindos. Y este es el cara de loco, autor de este libro, que era multifacético, era calígrafo, era diseñador de tipografías, era diseñador de libros de varias editoriales, hacía marionetas, les encantaba el teatro, y fue el primero en usar el término diseño gráfico en una publicación. Entonces dije, bueno, qué mejor, es diseñador editorial, le gusta la tipografía, como nos gusta generalmente a todos los que estamos en diseño editorial, y encima es el que nos bautizó, nos puso el nombre, ¿no?, a la profesión. Este señor es William Addison Wiggin.
Y lo que yo quería hoy era transmitirle algunas cosas que hemos aprendido desde la trinchera de la edición, o sea, trabajando en la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Y la primera, la más importante, es que el diseño editorial es un trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo chico en donde todos están muy involucrados en las tareas de todos. Pilar ha aprendido muchísimo de diseño, por ejemplo, a la fuerza. Los editores y los correctores ya saben diferenciar una versalita falsa de una que no lo es. Entonces, creo que eso es nuestro fuerte, ¿no? El trabajo en equipo. La otra cosa que tenemos que tener siempre presente es que la función del diseñador, o lo que me gustaría desmitificar, digamos que la función del diseñador editorial no es solo otorgar belleza al libro. Para hablar de un libro bello voy a hablar de este libro que es un homenaje, se llama Andralis, un homenaje a Juan Andralis, que diseñó Rubén Fontana. Claro, es una situación particular. Creo que, como soy mendocina, voy a hacer una analogía con un buen vino, ¿no? Es un libro que tuvo un tiempo de maduración. Rubén, además, es compilador, autor, editor y diseñador de ese libro. No solamente eso, diseñó una tipografía para ese libro. Y entonces esta es una doble página de ese libro en donde la estética, que es bellísimo el libro, surge de la suma de las decisiones técnicas y sensibles que estructuran la unidad de este libro. Entonces, Rubén acá actúa casi como un músico que interpreta una composición, ¿no? Desde la elección del formato áureo, la tipografía que diseñó para este libro, el uso de los espacios, los marginados, cómo están ubicadas las notas. Fíjense, está marginado a la izquierda, algo que en general por estos lados todavía hay mucha resistencia. Nosotros cuando tratamos de usar un marginado, los autores nos dicen, está muy desprolijo ese libro, ¿no? Cuando en realidad tiene excelente legibilidad. El ritmo de la edición, que no se los puedo mostrar ahora, pero cuando uno va disfrutando página a página, cómo, digamos, se va desarrollando esa estructura del libro, y una gran atención al detalle, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en este índice, que creo que una de las grandes virtudes de Rubén, que es nuestro gran maestro en diseño editorial argentino, es que logra comunicar con lo mínimo, o sea, ser claro, ser reposado, sin gritar, o sea, con los mínimos elementos, ¿no? Si pueden, cómprenlo, es muy lindo ese libro. Andralis, Rubén tiene ejemplares, ¿no? La tercera cosa, el diseñador debe trabajar junto al autor, conocerlo, conocer la obra, tener posibilidades de intercambiar con él, y al equipo editorial, pero siempre pensando en el lector y en la forma en que se va a leer. A veces nos dejamos llevar por lo que nos pide el autor y nos olvidamos de que estamos diseñando, ¿para quién estamos diseñando? No estamos diseñando para el autor, sino para el lector. Y además considerar quién va a leer ese libro, cuáles las características de ese lector, cómo lo va a leer, o sea, qué edades tiene, qué nivel sociocultural, en qué momento lo va a leer. Es una lectura de leer, una lectura de consulta, una lectura inmersiva, qué tipo, en qué condiciones. Y entonces me voy a permitir mostrarles, por ejemplo, este diseño que hicimos en la editorial para la colección Encuentros, que contiene textos de congresos, jornadas, seminarios. O sea, nuestro lector en este caso teníamos claro que era un lector especializado. La tapa es de mi compañero que está por ahí, Leandro Vallejos. Entonces sabíamos que iba a tener mucho texto, que iba a hacer textos de lectura inmersiva, para lectura prolongada. Nos podíamos dar el lujo de usar una columna más ancha porque era un lector, digamos, experto, ¿no? Y además teníamos que mostrar y analizar y mostrar bien el orden, la estructura del texto, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener citas, notas. Y para las doble páginas, por ejemplo, aprovechamos para, digamos, los diferentes tipos de texto, analizamos, digamos, hicimos como una especie de mapa del contenido para darle a cada tipo de texto su propia identidad. En este caso, por ejemplo, esos dos bloques de texto corresponden, el que está en negrita, al abstract o al resumen en español y después al abstract en inglés. Pusimos algunas palabras claves, sabíamos que siempre cada capítulo iba a estar, digamos, el autor, iba a ser un autor diferente, entonces queríamos jerarquizar al autor, mostrar a qué se dedicaba, y sabíamos que lamentablemente iban a tener títulos muy largos, cosa que a los diseñadores no nos gusta nada, ¿no? Diseñar con esos títulos largos.
Y estos volúmenes, esta colección que integraba estas ponencias, digamos muchas ponencias de congresos, iban a tener, por ejemplo, estas bibliografías larguísimas. Hicimos este chiste, este juego de marcar dónde comienzan cada una de las ponencias, como para que el lector, desde al hojear el libro, pueda, digamos, con estas pequeñas marquitas, identificar rápidamente cada capítulo. Este libro, por ejemplo, no solamente tenemos que pensar en el lector cuando diseñamos la colección, sino que tenemos que pensar en el lector cuando lo estamos armando, cada libro en particular. Y para esta colección, por ejemplo, en un momento nos llegó este hermoso gráfico que no se entendía absolutamente nada. Y entonces les quería comentar, yo digo que para diseñar esto hay que diseñarlo, le digo, por ejemplo, a mis alumnos, con pienso. Y si me permiten, les voy a contar una anécdota. Un colega necesitaba una persona que le ayudara en su casa con las tareas domésticas, y la mañana que llegó esta señora a trabajar a su casa, él le preguntó cuánto le iba a cobrar por hora. Y entonces la señora dijo, depende si es con pienso o sin pienso. Entonces mi amigo azorado le pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo llego en la mañana y veo que al lado del lavarropas hay una gran cantidad de ropa sucia, pero usted no me ha dicho que ponga el lavarropas a lavar, eso es sin pienso y es más barato. Y si en cambio usted me contrata con pienso, yo, aunque usted no me diga nada, le lavo la ropa. Entonces, nosotros podemos armar con pienso o sin pienso. Sin pienso hubiese sido pasar directamente esta imagen a grises, cambiarle un poquito la tipografía, ponerlo un poquito más grande quizás, y no leer lo que comunica el gráfico, no entender, no ponernos a ver por qué el autor eligió ese gráfico y qué es lo que quiere decir con ese gráfico. Entonces, bueno, lo que hicimos, la respuesta que encontramos fue dividir, porque en realidad eran áreas de las ciencias, y entonces dividir en estas 6 áreas y disponer una doble página para que realmente se pudiera leer bien la información que contenía el gráfico. Claro que hago una salvedad. Los diseñadores, cuando armamos, podemos diseñar con pienso, no solamente si nos pagan bien, sino además si nos dan el tiempo, ¿no?, para poder hacerlo. Y esa fue, digamos, como la respuesta, ¿no? Muy distinto es el lector de esta otra colección. Esta colección se llama Manuales, está pensado para estudiantes iniciales. Y en este caso la autora proponía un estudio, una manera para, digamos, acompañar la enseñanza de este instrumento, del oboe, ¿no? Inclusive cambiamos de tipografía porque la autora quería que usáramos Comic Sans. Al principio nos espantamos, porque no como Comic Sans, pero en realidad lo que quería era una tipografía que le diera un cierto aire de informalidad. Creo que tenía razón, digamos, tenía una buena razón en esa idea de usar Comic Sans, nada más que nosotros le propusimos Overlock, de un diseñador argentino, que es Darío Muafara, una lindísima tipografía que nos daba esa posibilidad de ese toque informal. Y la sumamos con otras 2, Delios y Changawa, de Eduardo Tuni. Claro, este es otro libro en donde sabíamos que íbamos a tener columnas más angostas, necesidad de muchos estímulos, hasta hicimos flechitas, globitos, jugamos muchos con los números. El libro además teníamos que armarlo interesante para estos jóvenes, digamos, niños o preadolescentes, y tenía que tener muchas partituras que por ahí serían un poquito más duras, ¿no? Entonces, la autora ya nos estaba dando una pista de cómo diseñar el libro desde el lenguaje coloquial que usaba en los textos. Entonces, bueno, estos son algunos de los detalles. Como ustedes ven, es un libro que parece, o sea, por ahí era como, armarlo era como estar bordando, ¿no? Había que ir puntada a puntada, determinando, viendo en cada página qué teníamos que hacer. Otro de los puntos, el diseñador debería intervenir desde el comienzo en el proceso de edición. Eso también se lo debemos a Pilar, que insiste en que, digamos, desde que empieza el libro, es aceptado en la editorial, nos involucra al equipo de diseño para conocer el contenido, para conocer a los autores.
Y gracias a eso, esta es una colección que lanzamos hace poquito en la editorial, una colección Literaturas. Gracias a estar escuchando a Juan López, que es el director de la colección, a su idea, a la pasión que le ponía, a Pilar con la idea, digamos, editorial, encontré un poco la idea gráfica para este libro. Y entonces, en este libro, lo que buscaba era experimentar con la parte, digamos, el aspecto cinético, el aspecto espacial de un libro, porque un libro uno, digamos, cuando lo primero que hace es hacer esto, ¿no? Ojearlo, o sea que hay una relación espacio y tiempo. Entonces, trabajé mucho con estas miniaturas para poder mirar el libro en su totalidad. Y entonces resultó en un libro en donde primero presentábamos, la idea de la edición es primero presentar el título, después presentar al autor, después presentar, digamos, a las otras personas que colaboran en la editorial, digamos, como ir dándole espacio a cada una de estas partes, ¿no? Como si fuese casi un storyboard, ¿no? La presentación de cada capítulo. Contaba con, la idea es que teníamos imágenes de artistas plásticos mendocinos que no eran creadas, estas imágenes especialmente para el libro, entonces lo que hacemos es, por suerte, tenemos, por ejemplo, en este caso, Cristian Deleuze nos abrió su taller y pudimos elegir las imágenes, las mejores para cada libro. Y entonces allí priorizamos un texto de lectura con un color tipográfico claro, con una tipografía que es propia de la editorial, que es Alegrella Sanz. Y cuando venía el ensayo, hacia el final, cambiamos a la tipografía, digamos, en la anterior usábamos Alegrella Serif y acá una Alegrella Sanz con un color tipográfico mucho más oscuro, marcando desde el color del texto, el tono, digamos, de cada texto. Acá era el ensayo, digamos, que está sobre la obra, ¿no? Y descubrí una cosa fantástica, que es que los legales se pueden poner al final, porque averiguamos en la CAL y no hay ninguna obligación de que sea al comienzo. Y entonces, claro, porque los legales con esta idea de introducción que tenía más cinética, me venían a romper todo el juego que tenía pensado. Entonces, y además fíjense lo largos que eran, ¿no? Entonces los legales junto al índice están al final. Como nosotros siempre al diseñar las tapas, pensamos en que como esta colección iba a tener obras de artistas plásticos mendocinos, esas obras iban a ser de distinto estilo, muy diferentes unas de otras, y teníamos que lograr una manera de unificar, digamos, para las diferentes tapas de la colección. Y entonces en la tapa tomamos como recorte de alguna imagen, en este caso la silla, porque en Sama se habla mucho de la espera. Y la otra cosa que unifica la colección es el uso del título siempre con letra hecha a mano, o sea, con caligrafía o con lo que ahora se llama también lettering. Y en la contratapa reproducimos la obra completa de donde sacamos ese detalle. Entonces estos son otros ejemplos de la misma colección. Y además, bueno, nos damos el gusto de esto, ¿no? De también estar como reflejando lo que pasa en el mundo de la caligrafía y del lettering en nuestra región. Y hablando de tipografía, la tipografía consideramos que es el punto de partida de toda edición, ¿no? Lo primero, digamos, lo fundamental, es como la sangre de la edición, este texto, ¿no? A veces elegimos las tipografías con poco cuidado o mirando solamente las formas. Si ustedes ven acá, les muestro dos tipografías de un grupo que se llama Huerta Tipográfica, que de hecho les pedí unas tarjetitas que los que quieran pueden después de llevárselas. Es un grupo de jóvenes diseñadores tipográficos argentinos. Estas dos tipografías se ven bastante parecidas, ¿no? Son unas egipcias o slab, pero sin embargo están pensadas para funciones diferentes. La de arriba, se llama Andada, de Carolina Giovannoli, está pensada para la lectura del guaraní y el castellano. Por ejemplo, esa especie de apóstrofo es en realidad otro signo que se llama saltillo o pusó, que es propio del guaraní. Entonces, digamos, esto le da una idea rectora al diseño y ofrece una tipografía específica para determinadas situaciones de uso. En cambio, abajo tenemos Bitter de Sol Matas, pensada para la lectura en pantalla con
tinta electrónica. Entonces, desde el grosor, los espaciados, el hinting, o sea, hay un montón de características formales y técnicas que la hacen ideales, digamos, para cumplir esa función. Entonces, la elección de las fuentes, aunque parezcan similares, tiene que estar, digamos, hay que observar o averiguar bien para qué fueron creadas, ¿no? ¿Cuál es la función? En la elección también tenemos que pensar que sean fuentes para texto completas, o sea, no solamente observarla regular, sino ver que tengan itálicas verdaderas, que tengan versalitas, que tengan números de caja baja. En el caso nuestro, por ejemplo, la Alegretta, tenemos hasta los números romanos y todos los subíndices necesarios, todos los ordinales. Y la otra cosa es, hay un gran movimiento de tipografía latinoamericana y creo que tenemos que tomar conciencia de que la tipografía es un software, digamos, un trabajo de un diseñador y que debemos, digamos, pagar por ese trabajo. Y entonces, elegir en nuestras editoriales o tipografías legales, que no son tan caras, digamos, y que, o si no existe la oportunidad, hay un montón de, hoy una oferta grande de tipografías gratuitas de muy buena calidad. Yo quería comentarles que además está muy bueno tener al tipógrafo a mano. En nuestro caso, Juan Pablo del Peral es un diseñador mendocino. Nosotros le compramos la tipografía de Alegretta antes de que se hiciese famoso porque se lo compró Google y se ganó un montón de premios. Pero además tenemos la suerte de que lo podemos molestar a Juan por muchísimas cosas, porque nos falta un diacrítico para el apellido de una, de alguna, por ejemplo, algún autor que se cita. O, por ejemplo, gracias a que Juan estuvo ayudándonos cuando volvió a Mendoza en el diseño de algunos libros, trabajando en la editorial, hizo una función avanzada, o sea, programó la tipografía con una función avanzada de OpenType, de tal manera que siempre que escribimos la palabra siglo, las letras de los siglos, o sea, las mayúsculas, la I, la X, la B corta, pasan automáticamente a números romanos. Entonces, los editores le decían, bueno, y si ponemos ese punto 20, siglo XX, pero con eso, entonces, bueno, le dieron todas las opciones o las posibilidades y nos ahorró un trabajo inmenso de tener que estar buscando, digamos, esos para cambiarlos en forma manual, ¿no? Dice Rubén, la letra debe actuar como traductora del idioma que hablamos e intérprete de nuestros sonidos, costumbres y hábitos culturales. Arriba tenemos una tipografía creada por un alemán, que es Eric Spiekermann, la tipografía Meta Plus. Podríamos hablar horas sobre esto y sobre lo importante de tener una tipografía creada para el español, ¿no? Pero puse solamente estos 3 ejemplos que están a la vista. Fíjense, en el caso de abajo es la tipografía Fontana ND, creada por Rubén. Fíjense, arriba, por ejemplo, cómo se confunden el signo de admiración, de apertura, con la I. La diferente manera en que están resueltas las tildes en las mayúsculas o la solución genial para el dígrafo CH tan nuestro, digamos, una solución, digamos, entre otras cosas, una de las ventajas, digamos, de usar tipografía en español. Entonces, para introducirlo un poco, les decía que hay un gran movimiento de tipografía latinoamericana que creo que los editores, los diseñadores debemos conocer. Les quería recomendar 2 páginas. Una, este sitio web que es el Directorio de Tipografía Latinoamericana, que es un trabajo que se hace en la facultad, en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, ¿no?, de la UBA, en donde es un directorio donde uno puede muestra las tipografías, los diseñadores, las fundidoras y con textos sobre sobre cada una de esas tipografías. Es www.d-t-l.org, Directorio de Tipografía Latinoamericana. El otro es la Bienal Tipos Latinos, se acaba de jurar la última Bienal, la Bienal 2016, que empezó como letras latinas y que cada 2 años muestra lo mejor de las producciones de Latinoamérica. La conforman estos 13 países que están ahí en la parte superior y lo que hacen es, bueno, llegan muchísimos trabajos de toda Latinoamérica, se seleccionan algunos, digamos, los mejores, que se les dan unos premios y algunos de excelencia, y con ese material se realiza una exposición itinerante, pero además se puede ver el trabajo, digamos, online, digamos, en el catálogo.
No todo es, por supuesto, elegir bien la tipografía. Creo que inclusive por ahí elegirla bien, con asesorarse un poquito, alcanza. El tema es ponerla bien, ¿no? Usarla bien. Y entonces, por ejemplo, vemos libros bellísimos, libros carísimos, diría yo, tapadura, fotografías espectaculares, con, por ejemplo, justificados mal hechos. Parece el texto lleno de agujeros, ¿no? O números que parecen mayúsculas cuando existen diseñados números de caja baja, lo que se llaman también números antiguos, que conviven con el texto sin llamar tanto la atención. Entonces, digamos, observar también esos detalles. 3 recomendaciones o 3 usos incorrectos. Usamos como un anglicismo las comillas inglesas en lugar de las comillas españolas, como recomienda la RAE. Hay mucho abuso de versalitas falsas, que es digamos, recurso del programa de edición de reducir las mayúsculas. Claro, como reduce la mayúscula más o menos un 70%, también reduce el grosor de los trazos y por eso se ven estas mujeres, estas letras flacuchas. O detalles como, por ejemplo, en lugar de usar el ordinar, usar el signo de grado, que es ese signo tan soso, que es nada más que un círculo, que lo quieren hacer pasar por una bella O, ¿no? El libro universitario provee muchos elementos para trabajar la identidad de la edición, ya que es el tema de la GEU, y voy a empezar ahí más rapidito. No solamente desde la tapa, nosotros desde el texto, de cómo trabajamos los niveles de subtítulos. En este caso, en este libro, teníamos testimonios que los diferenciamos tipográficamente. Tenían esos testimonios que convivir con citas y notas al pie. Hasta podemos, digamos, trabajar en detalle o buscar una manera particular para las listas, para darle identidad a la colección. O sea, no solamente la identidad se logra a través de las tapas, ¿no? También con las páginas especiales que deben armonizar con el cuerpo de la obra. Acá tenemos la portadilla, la portada, que es el lugar donde el diseño, decimos, se deja ver. Los índices, creo que cuando llego a esta es la parte de diseño que más me gusta, ¿no? Diseñar los índices es realmente un desafío, eso que decíamos, cómo hacer para hacer clara la lectura. En estos casos, por ejemplo, tenemos el número de página, los números de capítulo, tenemos un autor por cada capítulo, el título del capítulo. Digamos, evitar esto de que los números, no existe una única manera, la convencional, de hacer el índice con los puntitos y donde a veces los números quedan demasiado lejos del texto. Los comienzos o las aperturas de capítulos, a veces uno puede recurrir a algunas formas tipográficas inclusive del pasado y buscar la manera de ayornarlas para encontrar una nueva forma, hasta los índices alfabéticos, ¿no? Entonces creo que en este libro hay un estilo en el interior muy diferente de, por ejemplo, en esta otra colección, que es la colección de territorios. La particularidad digamos, siempre uno busca, cuando uno tiene que diseñar una nueva colección, está pensando eso, en cómo brindarle identidad con muy poquitas cosas. O sea, los elementos que uno tiene para cambiar generalmente son pocos, hay códigos establecidos. En este caso, por ejemplo, Juan Pablo del Peral, que es el diseñador que trabaja con nosotros, hacía poquito que había creado Alegrella Sans y nos las dio para testear. Entonces, bueno, quedé, por ejemplo, enamorada de la versión thin, esa tan finita que tiene, y decidí trabajar con una idea de cuerpos tipográficos grandes en esta versión, en la súper finita, o sea, el grande finito y después lo chiquito más con mayor color tipográfico. Entonces, eso me dio el pie para jugar con estos números y también el pie para empezar el texto grande y finito, que después sigue normal. La otra cosa es que al diseñar esta colección y ver algunos de los manuscritos, vi que los índices eran muy complejos, entonces claro, esto no lo podía hacer fácilmente con un índice complejo y además me parecía que iba a ser incómodo para el lector. Entonces decidí, o le propuse a Pilar, trabajar con índices por cada capítulo, o sea, hay un índice general de contenidos al comienzo del libro, pero además cada capítulo tiene un índice más detallado, ¿no?
Entonces, la página, como les decía, empieza así, grande, con esta letra finita, y continúa normal. Entonces, esa letra finita es la quizás también la que está en los subtítulos. Este fue como un divertimento. Por ejemplo, nos llegó en ese mismo libro, había una página, una carta manuscrita de San Martín, entonces replicamos con tipografía, pero tratando de seguir las maneras de, ¿cómo se llama?, de acortar las palabras, no me sale el término, de las abreviaturas, los modismos de la época, ¿no? Entonces, replicando desde lo tipográfico. En el índice lo mismo. Las tapas se diseñan al final, o sea, creo que una vez que uno ha conocido bien el interior y ha trabajado con el interior, se puede llegar a la tapa y es el interior el que a veces nos da las pautas de cómo diseñar esa tapa. Y como ejemplo les quería mostrar este libro. Esta señora hizo un estudio de música, y las imágenes que teníamos eran realmente fotos de mala calidad, fotos antiguas que daban a la tapa una imagen antigua, pero charlando con la autora, en un momento hablábamos de las partituras y le decía que me gustaban mucho las tapas de las partituras antiguas y me trajo un montón de partituras que ella tenía y ahí descubrimos que habían unas letras preciosas en las partituras y bueno, y esa fue la excusa, o sea, gracias a conocer a la autora, poder charlar con ella y conocer un poco del libro, surgió la idea de la tapa, ¿no? La otra cosa que les quería decir es que la identidad de una colección debería contener reglas flexibles que se adapten a cada libro. O sea, uno siempre debe diseñar la colección con la posibilidad de que sea, digamos, tener márgenes para los cambios, ¿no? Esta colección, este es el libro recién salido del horno, que es una colección de alta divulgación, el premio dio un ida y vuelta. En este último libro es sobre lo que nos pasa a nosotros cuando se nos mueve el piso. En Mendoza explica qué es lo que pasa con los sismos. Y esta colección, como es de divulgación, tiene una maqueta muy simple, muy sencilla. Esas son las páginas, pero el año pasado, Pilar, que no me acuerdo del año, el año pasado, el anterior, nos llegó este otro libro, que es el segundo premio, que se llamaba Pequeños Demonios, que contaba de cómo se las arreglan algunos microbios para invadirnos y salirse con la suya, decía. Estaba escrito por 2 autores y lo que nos dimos cuenta es que habían 2 tipos de nota. Este es el Word, digamos, como una captura pantalla del Word que nos llegó. Y arriba, por ejemplo, habían unas notas que explicaban qué era el retículo endoplásmico rugoso. Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Y otras en donde hablaban de, por ejemplo, de la serie esta de Big Bang, de la serie Big Bang, de este personaje Sherlock Cooper, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo todo mezclado? Un tipo de... Entonces, con este trabajo que fuimos haciendo con los editores, notamos que habían como 2 tipos de notas importantes, unas más anecdóticas, más que con referencia a la cultura, a la TV, al cine, y otras con referencia, digamos, más explícita. Entonces, cambiamos la maqueta, cambiamos el formato y entonces distribuimos las notas anecdóticas, que les pusimos además imágenes, como laterales, y las notas en donde explican estas otras, digamos, o aclaran términos científicos, están al pie. Y bueno, las ilustraciones, además, le dieron humor. Esa es María Tifoidea, ¿se acuerdan? Esta enfermera que era cocinera y que infectó a tanta gente que era sintomática del tifus. Entonces, bueno, con el, digamos... Y lo último, esto es lo último para decirles, hice hace poco un curso en NACAL sobre libros digitales. Es una preocupación de la editorial y hemos empezado a hacer algunas cosas sobre el libro digital, pero siento que todavía es un espacio que los diseñadores, que no hemos arribado los diseñadores, ¿no? Creo que está en manos de programadores, creo que la lectura, digamos, es de muy mala calidad, todavía el trabajo de diseño es de muy mala calidad. En el curso decían, por ejemplo, cosas como los ebooks son para libros sin diseño.
como si pudiese alguna categoría, digamos, o como si el diseño fuese nada más libros que no tiene que poner fotos y colorcitos, ¿no? Creo que hoy estamos en un momento, digamos, en donde hablo desde, digamos, mi visión del libro digital como diseñadora, ¿no? En donde estamos replicando modelos de la cultura impresa e inclusive mal, porque los que lo replican generalmente, como les decíamos, son programadores y no diseñadores. Creo que en la parte, digamos, de diseño, la revolución es más bien tecnológica y que tenemos que replantear cuál es la función del diseño, porque hay, digamos, nuevas formas de lectura. Pero también creo que es un trabajo para los nativos digitales, que yo ya me tengo que jubilar. Muchas gracias. Les dejo las...